Y para nosotros es un gusto poder conversar hoy con Fabián, su director editorial, sobre Adriana Hidalgo. Fabián, bienvenido hoy a este ciclo de conversaciones, bienvenido hoy a Pensarnos en América Latina con libros y lectores. Literalmente entras a la casa de libreros, gestores culturales, editores colombianos que se preguntan cómo hacer que el libro circule de una mejor manera en esta región. María Elvira, muchas gracias por la invitación, gracias a toda la empresa Siglo del Hombre, a todo su proyecto cultural. Nuestro editorial efectivamente surgió a fines del siglo XX, por lo cual muchos años después se me ocurrió un eslogan, por varios motivos literales, pero también simbólicos, de llamar a Adriana Hidalgo como la última editorial del siglo XX. Porque si bien empezamos a trabajar en 1997-98, planteando el proyecto, los primeros libros aparecieron a mediados o hacia septiembre del año 99. Así que un poco en broma y un poco simbólicamente decimos eso, la última editorial del siglo XX. Fabián, danos un poquito de historia, porque precisamente como hablábamos ahorita del nombre de siglo, también pasa mucho con el nombre de la editorial de ustedes. Entonces uno solo se imagina a Adriana ahí, pero claro, tú fuiste uno de los fundadores, cuéntame cómo se conocieron, cómo empezó el proyecto, cómo lo consolidaron. Bueno, nos conocimos antes en la editorial que era propiedad de la familia de Adriana Hidalgo. Adriana Hidalgo Solá es la propietaria y directora general de la editorial. Su familia había fundado a principios del siglo XX la editorial Librería del Ateneo, también distribuidora, y yo entré a trabajar allí a principios de los años 80. Ya había trabajado durante muchos años en el mundo editorial, pero allí en el Ateneo dirigía colecciones y luego fui director del departamento de los diccionarios del Ateneo. Allí la conocí a Adriana, ella entró en el 96, 97, entonces nos conocimos y cuando la familia decide por los procesos económicos y bueno, por los ciclos que se cumplen, vender la empresa del Ateneo, con Adriana planteamos hacer una editorial nueva con todos los valores que rescatamos de la edición latinoamericana, particularmente la edición independiente argentina. Surgimos en un momento muy difícil de la Argentina. Ahí, a poco de haber surgido, hubo 4 presidentes en un mes, en un mes y poco, una inflación de 400%, era un desastre. Así que yo decía también, bueno, empezamos en tan mal momento que solo nos toca estar bien, ir hacia lo mejor. Y por suerte nos fue muy bien con el catálogo que desarrollamos, nos han distinguido en todo el mundo, distribuimos en toda América Latina y en España, y bueno, cuando a un país le va mejor, a nosotros nos va mejor, cuando a otro Claro. nos va mal, son como vasos comunicantes, tenemos formas de equilibrarnos, ¿verdad? Son las consecuencias de nuestra realidad política y social que sin duda siempre se van afectados en nuestros libros. Pasa cuando Exacto. hay manifestaciones sociales que son algo importante en nuestros países y algo que toca pues no apoyar necesariamente, pero sí aceptar como un movimiento social y una forma de resistencia política. Pero sin duda las librerías que están en los centros de las ciudades capitales donde se dan estos movimientos, pues se ven afectadas porque hay que cerrar temprano, porque a veces puede haber daños en la propiedad, bueno, cosas que aunque uno no quiera y aunque tengan todo que ver con el proyecto cultural de una librería, pues se ven afectados a veces. De eso hablamos también en estos encuentros con Chile, me acuerdo pesados que le pasa eso propiamente con su librería. Nosotros en épocas históricas en donde el Producto Bruto se va repartiendo entre los trabajadores y las empresas, digamos, en los momentos en que ese equilibrio llegó al 50 y 50, como se dice, al 50-50, los trabajadores con el 50% del producto del país y las empresas con el otro 50%, llegó a haber, por ejemplo, en los alrededores, en las zonas de influencia de una esquina paradigmática de Buenos Aires, que es Corrientes y Florida, en las inmediaciones 150 librerías. Es decir, el mundo Wow. del libro en Argentina siempre tuvo mucho peso, las librerías son un dato clave, los libreros son nuestros primeros aliados,
son las personas con que nos conectamos, a quienes les pedimos consejo, a quienes les contamos por primera vez con entusiasmo por qué hacemos un libro, y en ese punto creo que el editor es el mejor transmisor, porque es quien elige, es quien se conecta con los originales y a su vez con una idea, a veces idealizada y a veces también real, de quiénes van a ser los lectores y las lectoras de ese libro. Así que el librero es la figura clave para nosotros, Tú ayer y la me, librera. tú ayer me dijiste algo que me dejó pensando y era casi como una sorpresa y te voy a hacer esta pregunta desde ya porque no quiero esperar más tiempo y es, tú dijiste, yo creo que los libreros son editores. Hablemos de esa frase. Claro. Primero habría que definir para saber de qué estoy hablando qué es un editor. Y el Vale. editor o editora es un conjunto de funciones. Una de las principales es transformar un texto en un libro. Supongamos, lo hablo en términos todos muy generales, todo por supuesto en el detalle las cosas varían, pero en términos muy generales. Una autora, un autor nos trae un original con el entusiasmo de haberlo escrito y a veces ese original contiene mucho material que le sobra en el sentido de la propia lógica interna del texto que están tratando de proponer. Esa es una novela, en realidad es una novela y media, a veces un conjunto de cuentos, uno los va hilando y se transforman en una historia común, compartida. Es decir, tiene tantas variables un texto original que el editor o la editora lo que hace es acompañar el proceso de los autores a que ese texto se transforme en un libro. Pero también un editor surfea el mundo de los libros, trata de profundizar en ese mundo, de ver qué hay, qué se lee, cuáles son las ideas fuerza de cada época, qué es lo que vale rescatar, porque no hay que ir a buscar textos del pasado en el sentido de que no resuenen en el presente. Hay que buscar y el pasado es fundamental, pero ese pasado tiene que resonar en el presente. Si no estamos haciendo arqueología, que es otra cosa. Los editores tratamos de buscar textos que siempre resuenen en el presente, en la actualidad, y que proyecten futuro, ¿verdad? Desde esa perspectiva, un editor o editora que selecciona entre el magma impresionante de textos que hay, que circulan, y con todas las redes, con internet, uno a veces no sabe el origen de una idea, de un texto, de una cita, verificar si eso es cierto o no. Esa manera de rastrear entre el magma impresionante de cosas que hay, entre ese fluido, y poder seleccionar, la selección, la edición es eso, es seleccionar, es una curaduría de lo que uno recibe. Y los libreros son eso también. Cuando compran ejemplares, cuando deciden qué importar y qué no, cuando distribuyen los libros en sus mesas, cuando ponen los ejemplares en las vitrinas, en las vidrieras, en los anaqueles, cuando eligen hacer compartir las mesas con tales o cuales libros, cuando recomiendan, toda esa tarea es una tarea de edición, es una donde se selecciona, se privilegia, se ponen cosas primero que otras, se recomienda. Todo eso es una tarea editorial que viene con la tarea de ser librera o librero. Sí, con la gran diferencia o con el gran plus, que es que pueden ver la reacción de los lectores, ¿no? Frente a esa apuesta, Exactamente, la tienen directa. exactamente. Y aparte Eh, es uno de los mejores oficios, porque ¿qué es un librero? Es alguien que ofrece historias, ¿no? Contra los que negocian dinero, los que negocian armas, los que carros. negocian, no sé, cualquier cosa, negociar e intervenir en los relatos que nos circundan, que nos transforman, que nos mejoran. Me parece que los libreros venden las mejores mercancías que hay. De acuerdo. Quería invitar a todos a que participen con esto que les voy a decir en el chat. Y te cuento, Fabián, nosotras en cada feria del libro intentamos a mirar cada editorial y decir, bueno, esto lo podemos poner cerquita a esta área temática o con estas editoriales o esto es más solo literatura. Pero con Adriana Hidalgo nos pasa una cosa y es que hay un poco de todo, es decir, podemos ponerlo por el lado de la filosofía, pero también por el lado de las artes visuales, pero también hay teatro, pero también hay cosas de ya dije filosofía, pero también hay cosas de narrativa, bueno, de música. Entonces, lo que hemos hecho en las últimas ferias es dividir un poco el catálogo e irlo ubicando en los sectores donde haya esas áreas temáticas.
esta introducción para decirle a los líderes, a quienes nos acompañen, que nos encantaría ver en este chat a qué asocian Adriana Hidalgo. Pueden ser con autores, nombres de colección, textos, cosas que sientan que representan a Adriana Hidalgo. Esas impresiones de ustedes no están ni mal ni bien, simplemente también nos ayudan a nosotros a entender cuáles son esos imaginarios que hay alrededor de Adriana Hidalgo, si hay algo que podamos ajustar, aclarar o simplemente ver que vamos por buen camino. Estoy aquí leyendo un segundo chat. Bueno. Listo. Sobre En eso, relación, sí, dime. perdón, en relación con las colecciones, uno cuando, que como te decía antes y les decía a todos nuestros amigas y amigos que están escuchando y viendo esta charla, eh, cuando nosotros elegimos los libros de ese magma enorme que nos llega, dividirlo en secciones es un poco una, digamos, una forma de distribuir la lectura, porque una editorial, en el mejor de los ideales, es una biblioteca. Lo que nosotros proponemos es una biblioteca ideal, pero al mismo tiempo real, una guía de lectura, al punto que con los años transcurridos, los lectores, primero los libreros y luego los lectores, generen confianza en el sello y digan, a esta autora no la conozco, pero si la publica la editorial argentina Adriana Hidalgo, seguramente tiene algún valor, tiene algún interés, vamos a sumergirnos en esa lectura. Entonces uno genera unas guías de lectura, una confianza, saber que siempre se va a hacer lo mejor posible, lo mejor, y que el peor de nuestros libros va a ser bueno, en el sentido de que estamos buscando y ponemos toda nuestra formación de un país tan periférico como Argentina, que estamos al final del mundo, y en eso un poco la definición la daba Julio Cortázar, que decía que los argentinos somos estos, cuando estamos aquí miramos allá, y cuando estamos allá miramos aquí. Entonces, eso nuestros libros son libros que apuntan en todas direcciones, buenos textos en todas las direcciones, pero ojo, siempre de las mejores ideas. Me gusta mucho algo que dices y es cómo en algún punto las personas confían en un sello editorial, confían en el criterio de las personas que están detrás. En términos prácticos, Fabián, ¿cuánto tiempo crees o durante cuánto tiempo hay que trabajar muy duro para lograr ese reconocimiento? Porque no pasa de la noche a la mañana y supongo yo debe uno alcanzar un número de títulos en ciertas áreas temáticas para lograr ese reconocimiento por parte del lector. Claro, es una variable compleja. Claro. Cuando Anagrama y Tusquets cumplían años, décadas, 40 años, 50 años, yo tengo, bueno, relación con los fundadores, la fundadora y el fundador, tanto de Tusquets como de Anagrama. eh, Cuando los llamaba para felicitarlos o los encontrábamos, yo les decía, lo que pasa es que 10 años de una editorial española es como un año de una editorial argentina. Son tantas crisis, las expansiones y compresiones económicas, los problemas que tenemos que superar, que, bueno, el tiempo también es una clave, es decir, el compromiso a través del tiempo, porque los proyectos que duran un mes o un año están bien, pero son proyectos a los que por algún motivo le faltó compromiso. Entonces el compromiso reiterado, la lealtad reiterada, bueno, eh, es algo que es muy clave de cómo generar un buen catálogo. Y luego, bueno, una selección en donde uno ponga todo lo que piensa y siente. Sí, por eso es clave y fundamental no caer frente a las ansiedades o a la presión o a la angustia de los números en el banco, porque si se publica un libro que va en contra de todo ese trabajo hecho, pues está arriesgando literalmente el criterio de la editorial y por una mala decisión económica puede uno poner en riesgo todos los demás libros que acompañan el catálogo. Es así, es así. Y hay apuestas que tienen que ver con la calidad, van encontrando lectores. Dos ejemplos simples. Cuando en 2006-2007 recibimos un original en otra lengua, lo leímos, no era muy largo, nos gustó mucho, nos encantó. El autor de ese libro hacía como 10 años que no publicaba en lengua castellana,
se lo había descatalogado en otros editoriales. Nosotros decidimos publicar ese libro, traducirlo, y le pedimos a la embajada del país que lo trajera al autor. Lo trajo al autor, el autor dio una charla, dio dos, dio tres, salió todo muy bien, y luego ganó el Premio Nobel de Literatura. Se trata de Leclésio. Cuando Leclésio vino a Buenos Aires, al poco tiempo ganó el Premio Nobel, y todos aquellos que lo habían editado querían volver a publicarlo. No. Desde el momento hasta ahora, el libro ese, que se llama El Africano, luego publicamos otros 6 libros de Leclésio, dijo que lo habíamos traducido tan bien, que lo habíamos mejorado, por eso le iba tan bien en la lengua castellana. El Africano vendió decenas de miles de ejemplares. Es decir, uno confía en un texto y ese texto se abre camino y encuentra lectores. Ahorita ponían en el chat Alba Inés Sáenz de la librería Lerner, que además de estar de acuerdo contigo, los lectores, los libreros también reciben muchas historias, les llegan muchas historias, y a mí siempre me da envidia eso, la verdad, porque cuando alguien te cuenta una historia es porque te tiene la confianza para contarte esa historia, ¿no? Entonces siempre un buen librero o librera siempre logra tener una relación casi íntima con el que va a su librería, y me da envidia saber qué tipo de historias les cuentan. Y un poco de estos encuentros hoy acá y todos los que vamos a hacer y hemos hecho, es que nos sintamos en confianza para hablar de esas historias que nos unen, que son las historias del libro, pero también las historias personales. Y por eso a mí me encantaría preguntarte algo que tiene que ver con tu vida personal, pero también con tu oficio como de promotor cultural en Argentina, y es tu relación con el Centro Cultural Ricardo Rojas, que es un centro de la Universidad de Buenos Aires, que se convierte casi en un lugar de resistencia, y te fuiste director por mucho tiempo. Y también quisiera que habláramos de la universidad pública en América Latina, su significado. Eso es algo que no hemos hablado hasta ahora y creo que tiene todo que ver con el mundo del libro. Para mí sí, para mí es constitutivo, le debo todo o mucho a la Universidad Pública, a la Universidad de Buenos Aires, y el Centro Rojas para mí fue una clave. Yo tengo al menos 2 sombreros, en el sentido de que por un lado, desde la adolescencia me dedico al mundo editorial, empecé como corrector en los años 70, como corrector era un adolescente de la colección que había fundado Borges, que se llamaba el Séptimo Círculo, en MC, yo era un corrector freelance, y bueno, empecé allí con todas las expectativas y ya fanático de la lectura y del lenguaje. Pero al mismo tiempo empecé a escribir sobre música, sobre literatura y luego sobre arte en reconocidos medios, revistas que en ese momento eran de vanguardia o de contracultura, y luego, bueno, me hice editor del diario Página 12, que es un muy reconocido periódico argentino, sobre todo especializado en política y cultura, donde escribo hace más de 30 años, 33, y soy editor de la sección de artes visuales. Con motivo de eso, frecuenté mucho el Centro Cultural Rojas, que fue una apertura hacia todas las ideas novedosas cuando abandona la dictadura argentina, y genera, digamos, una cultura en principio postdictatorial y luego libre. Y el Rojas era un lugar de libertad y un centro cultural para todo el público, para todos los públicos. Entonces hablé mucho en el periódico, en Página 12, de ese centro cultural, de las exposiciones que allí hacían, y en un momento, cuando hubo un cambio de autoridades, la Universidad de Buenos Aires, que es autónoma y autárquica en cuanto a términos económicos y políticos, me convocaron para ser el director del Centro Cultural Rojas por mi historia como, digamos, promotor y Sí. de algún modo benefactor desde los medios de ese lugar. Y generé, bueno, me parece una corriente muy interesante, cultural, en momentos muy difíciles de la Argentina, entre 2001 y 2006. El espacio público y la universidad como un refugio de quienes no están de acuerdo con ciertas tendencias o acciones concretas del gobierno y del sistema, simplemente. Exacto, con pensamientos propios, con generar ideas, con producir saberes, con proponer, y también la universidad publica libros, desde el Rojas publicamos muchos libros, yo en algún momento era director simultáneamente de la editorial Sí. del Rojas y
con muy claramente cuál era la función de cada una, ¿no? Sin conflicto de intereses, afortunadamente. Y a su vez era refugio real. En un momento tan difícil de la Argentina había gente que a veces dormía en calles y los invitábamos a dormir adentro del centro cultural. Es decir, había mucha miseria y muchos problemas económicos. Eh, entonces el centro cultural fue un refugio cultural, pero también un refugio concreto para mucha gente. En estos últimos 8 meses pensaba mucho, y sobre todo después de hablar contigo, sobre el significado de la universidad pública, pero en general de la universidad, y qué pasaría o qué pasa en este momento con todos los estudiantes que no han podido volver físicamente a ese espacio, al espacio de encuentro que era la universidad. La universidad se convierte en el lugar donde por primera vez la gente decide escoger sobre qué quiere saber más, ¿no? Escoges comunicación, escoges filosofía, artes, medicina por voluntad propia, espera uno, ¿no? Y se encuentra con las personas más parecidas en ese sentido a ellos, y para mucha gente se convierte en el primer donde se sienten bien socialmente, porque no se sentían bien en el colegio y tampoco se sentían bien en la casa. Entonces, ir a la universidad y encontrarse con esos pares era lo mejor que les podía pasar o nos podía pasar cuando salíamos de nuestra casa. Y me pregunto ahora, ¿dónde se estarán dando esos espacios y esos refugios tan importantes para muchos los que tuvimos la oportunidad de ir a la universidad? Es cierto que es una cuestión difícil, pero bueno, por suerte en Argentina las universidades públicas sostenidas por el pueblo, por el Estado, son muchas en todas las provincias. La Universidad de Buenos Aires es la más antigua, la principal, la más importante. En las últimas análisis más reveladores dicen que es la octava universidad en calidad de América Latina y está entre las 100 mejores del mundo, con todas las dificultades que tiene. Por ejemplo, mi abuelo, que era un ruso que se escapaba de la persecución de los pogroms a principios del siglo XX, del hambre y de la muerte, cayó en Argentina siendo un analfabeto ruso, fue zapatero y logró mandar a sus 3 hijos que nacieron en Argentina a la Universidad Pública de Buenos Aires. De los 3 hijos se empezaron a crecer gracias a la universidad pública. Si realmente la universidad pública funciona y debe ser como el compromiso del Estado sí, del país por ofrecer a la gente la mejor calidad posible en educación, que es lo único que realmente va a cambiar a las oportunidades a las que podrás acceder en el futuro y la forma de entender el mundo. Exacto. Mira, uno de los famosos golpes de Estado que se dio en Argentina en el año 76, yo en ese momento estaba en el colegio secundario, y el colegio se llama Domingo Faustino Sarmiento, que fue uno de los grandes escritores y presidente de la Argentina, una personalidad muy polémica, muy interesante, muy genial y muy gran escritor. En ese colegio había una placa de bronce que decía: todos los problemas son problemas de educación, una frase de Sarmiento. Cuando el colegio, porque era un colegio potente políticamente, fue intervenido por militares, lo primero que hicieron fue quitar esa placa de No, bronce que decía: todos los problemas son problemas de educación. qué duro. Algunos tal vez dirán, ¿por qué se están deteniendo tanto para hablar de universidad? Y pues realmente yo creo que este era el espacio perfecto, y que porque este ciclo para reflexionar sobre América Latina, libros y lectores, para hablar de otros actores que son fundamentales como la universidad. Entonces, acá veo que Felipe nos pone la idea de la autonomía universitaria está enquistada en esa posibilidad de un pensamiento contracorriente. Total, y a veces no la gente cree que todas las personas que van a la universidad pública piensan igual o se asocian igual que los lineamientos de la institución, pero hay millones de casos donde muestran todo lo contrario. Sin ir más lejos, pues nuestro expresidente Álvaro Uribe se formó junto con muchos otros en la Universidad de Antioquia, y él tiene un pensamiento muy particular frente a otras personas de su misma época que no piensan totalmente diferente, con otra corriente política. Bueno, creo que por ahora empezaremos con algo que ya se ha hablado, pero no lo hemos explicado hasta el momento, que son las ideas de contrabando. Ese fue nuestro compromiso y lo que desde Adriana Hidalgo quisieron proponer a partir del hilo conductor que les propuse sobre América Latina. Entonces,
Lo primero que quiero que hablemos, Fabián, es qué son esas ideas de contrabando, porque uno puede imaginarse muchas cosas, ideas ilegales, ideas sin límites, ideas sin revisión por parte de un Estado o sin documentación también. Sí, quiero que hablemos primero de eso y después en las cosas más específicas del catálogo. Bueno, muchas veces, como hablábamos al principio, los editores, las editoriales, incluso las mesas repartidas en las librerías, divide por géneros los libros que recibe, simplemente por una organización convencional. Todo es literatura, todo es texto, todo es saber y toma distintas formas en cada uno de los libros. Lo que nos permite tanto la literatura como las artes visuales, la música, todas las herramientas que tiene la cultura, todos los medios que tiene la cultura, eh, si bien nosotros como ciudadanos debemos respetar y hacer respetar la ley nos constituye y nos organiza, pero el espacio de la literatura es el espacio donde se pueden transgredir todas las leyes, todas las convenciones, para repensarlas, para pensar a qué punto una ley o una ley se vuelve ilegítima, es decir, es legal según la Constitución, según los códigos, pero se vuelve ilegítima por el paso del tiempo, por la modernización, por cuestiones que tienen que ver con los comportamientos del presente. Entonces, hay géneros convencionales, como por ejemplo el género que se dice la literatura policíaca o policial, o cada género, los conocemos, ¿verdad? Que son fórmulas relativamente congeladas, en donde X le dice algo a Z y luego hay un crimen y ese crimen se tiene que investigar. Pero en el fondo, ¿qué es lo que se investiga? Se investiga la posibilidad de transgredir la ley o de recuperar armonía. Es decir, toda literatura policial es un cuestionamiento de la ley. En Argentina tenemos, y en muchas partes del mundo hay, escritores de literatura policíaca que han sido jueces o abogados. Entonces, la transgresión de la ley y la recuperación de la ley es una parte central. Y los géneros, a través de esas formas relativamente congeladas, uno puede eh, producir, hacer que transporten esos géneros ideas nuevas, ideas que yo digo de contrabando, cosas que a veces al poder no le caen bien. Y sin embargo, eh, eh, ¿cómo decirlo? Supongamos que fuera el presidente hoy. Entonces yo podría decir la frase, jamás diría que detesto a Uribe. Es decir, jamás lo diría o lo estoy diciendo. Es un Sí, tema que la buen punto. literatura, entonces, la literatura de algún modo permite que uno diga las cosas con cierta transformación. Es decir, es una caja de sorpresas, una caja donde uno, como digo, contrabandea ideas de la mejor manera, porque son inofensivas en el sentido de que no le hacen mal a nadie, pero nos aportan ideas, nos aportan otras vidas posibles, nos enriquecen, nos permiten, digamos, que lo rutinario que son las vidas de casi todos y todas, sean otra cosa, se proyecten a otra cosa. Desde esa perspectiva, la literatura siempre genera ideas de contrabando. Me encanta, estoy feliz con la idea de las ideas de contrabando, porque además tiene todo que ver con una circulación entre países, sin pensar en que todo pagar en 120 días lo que traigamos de Argentina y sin pensar que es muy costoso el barco que viene desde Chile. Bueno, es la idea más linda y la razón por la que todos trabajamos en el mundo de los libros. Te hacen una pregunta en el chat relacionada a las universidades y es cómo logran ustedes desde la editorial, desde Adriana Hidalgo, crear canales de comunicación entre las universidades y la editorial. No sé si con autores, eventos. Exactamente. Nosotros, por supuesto, no le preguntamos a una escritora o escritor de dónde viene. Nos encontramos con su texto y luego resulta que muchas de las personas que publicamos son personas que provienen de la universidad, que son tanto investigadoras como investigadores. No es un requisito porque todos podemos saber, todos podemos formarnos de muchas maneras, pero el saber organizado, estructurado, el mapa mental que nos ofrece el saber universitario siempre es una idea, digamos, siempre es una idea activa, siempre es algo que nos proyecta hacia adelante. Yo mismo soy
en gran parte un producto de la universidad pública y ahí ya hay un punto de conexión fuerte. No para generar textos para universitarios, tratamos de saltar ese cerco, porque incluso la universidad puede generar algo endogámico donde se Sí, claro. retroalimenta. Lo nuestro es hacia afuera. Este es desde los conocimientos que nos dio la universidad como plataforma hacia el afuera de lo que sea, ¿verdad? Incluso si hay textos que le combaten a la universidad, también bienvenidos. Hay siempre que cuestionar. La forma de cuestionar nos pone en lugares incómodos, que nos ayuda a buscar nuevas formas de estar en armonía con la situación o de mejorar la situación. Entonces, los autores y autoras provienen de universidades públicas, pero también privadas. Yo mismo provengo de la universidad, Adriana proviene de la universidad, varios de los que trabajamos en la editorial provenimos de allí, ya sea de la Universidad de Buenos Aires o de alguna otra, y el saber universitario me parece clave. En un punto también uno podría decir clave para saber y luego olvidar, es decir, nos ha formado, bienvenido sea, le debemos mucho, pero ahora dejemos un poco atrás esos saberes estructurados y vayamos a una desestructura. Vayamos de algún modo desde lo que sabemos hacia lo que todavía no sabemos. Entonces, ir hacia el no saber es una enseñanza universitaria, porque es ir hacia lo desconocido, ¿verdad? Ese es un puente interesante. Es ir desde lo que se sabe, ir desde las posiciones cómodas hacia lo que no sabemos. Estoy acá haciendo una anotación de eso que dijiste. Te preguntan George Steiner, que es un alias de un librero, que ya sabes quién es porque me da mucha curiosidad quién era, del libro Tinto. Él te pregunta algo muy puntual y es, en el momento en el que estudió en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Letras, había buenos catálogos, pero en la Universidad Nacional de Córdoba, ¿qué opinas del, supongo, me imagino, que es sobre el catálogo de la Universidad Nacional de Córdoba? Y depende mucho de quiénes hayan sido los rectores de la universidad en general, de la de Córdoba, y los decanos en particular de las áreas de artes, de letras o de filosofía. Es decir, esas alternativas y las orientaciones de los catálogos tienen mucho que ver con las ideas que trae la persona sobre quien recae esta idea. En Argentina, por ejemplo, en Eudeva, en Buenos Aires, la editorial universitaria de Buenos Aires, yo cuando estaba en el Roja formaba parte de algún modo del directorio de esa editorial universitaria de Buenos Aires. Se han publicado cosas extraordinarias, ha sido realmente fantástico. Los catálogos universitarios más vivos son justamente los que sobreviven. Los textos que decaen son los que no tienen interés. Entonces, yo creo que hay muchos textos de las distintas universidades públicas que tienen que ver con lo endogámico, con las producciones de papers y de saberes que hacen los propios alumnos pesados, pero también hay una comunicación hacia lo exterior. A veces un libro generado en el ámbito de la universidad provoca algún impacto fuera del ámbito universitario. Aquí aclara un poco la pregunta y nos pregunta cómo fortalecer esos canales entre las capitales de esos países latinoamericanos y la llamada periferia. Si quieres, George, abrir tu micrófono, George, yo sé que no te llamamos George, pero bueno, y abrir el micrófono y explicar la pregunta y conversar directamente para que te aclare, Fabián, la pregunta también lo puedes hacer. O mientras lo hace o no, Dale. la idea de los, digamos, hay que aclarar que el mundo del libro son muchos negocios simultáneos, es decir, no todo lo que tiene forma de libro es algo que nos va a enriquecer y formar. Hay libros que son malos, aburridos, que los editó el propio autor o autora porque quiso expresarse y no ha querido pasar ningún filtro y los filtros son fundamentales. La universidad genera los mejores filtros porque se van curando las ideas y viendo hasta qué punto eso que se escribió tiene valores. Y a su vez las editoriales, los editores somos filtros de la textualidad magmática de la que yo hablaba al principio, porque entre todo ese mar de textos podemos seleccionar de acuerdo a nuestro criterio, nuestra formación, nuestras ideas. Los autores que autoeditan muchas veces no son muy interesantes, quieren no tener ningún tipo de filtro y para cualquier actividad tenemos concatenaciones, tenemos que Sí. enfrentar, argumentar y defender.
Bueno, quisiera que empezáramos a hablar puntualmente del catálogo de Adriana Hidalgo. Voy a compartir mi pantalla y mientras hago esto, quiero invitarlos a que sigan comentándonos sobre ideas, autores, referencias que tengan de la editorial, porque de una manera muy curiosa para mí he visto que las referencias que han salido son de poesía. Y digo, qué curioso para mí, porque lo primero que yo pensaba cuando pensaba en Adriana Hidalgo, incluso antes de estar en Siglo, era filosofía. O sea, yo sí tenía eso muy atravesado, entonces no sé si alguien más tenga otros referentes distintos a poesía o a filosofía. Un segundo Bueno, acá. nosotros en el catálogo, como decía, los catálogos son formas convencionales de dividir toda esta textualidad que uno publica eh, en distintos géneros, ¿verdad? Aunque son límites muy difusos, son simplemente guías de lectura. Hay poetas que escriben prosa, hay prosistas que Sí, escriben en términos poéticos, hay ensayos literarios, hay literatura ensayística, hay ficción y no ficción cruzada, hay todas las posibilidades. Como decía, la literatura es el lugar donde todo se puede transgredir, todo se puede atravesar, todo se puede buscar. Entonces, nosotros no somos una editorial de poesía, pero publicamos poesía y tratamos de ir cumpliendo con algunos grandes huecos y deudas que tiene el mundo editorial con algunos grandes poetas, hombres y mujeres. Hemos publicado fantásticos libros, obras reunidas, que muchas veces es un cuerpo que uno tiene junto, toda una obra, un modo de pensar, una vida transcurrida en la poesía, en toda una obra junta en un tomo o en dos volúmenes. La poesía para nosotros es crucial. ¿Por qué? Porque la poesía es la vida condensada, es decir, los poetas buscan en la palabra precisa, la van puliendo, la van depurando, la van dejando lista para incrustarla en una textualidad, en un verso, en una estrofa. Entonces, la poesía tiene un grado de condensación que resume, ¿verdad? Que sintetiza todos los valores, las ideas de lo literario. Entonces, es fundamental para mí, forma de ver el mundo editorial, tener libros de poesía. Y no nos ha ido mal, de varios de los autores y autoras que tenemos, publicamos varias ediciones. Y tenemos en todo el arco de estéticas poéticas que hay, porque a su vez el, la pasión que genera la poesía genera bandos, sectas, sí. pequeños grupos que dicen tal no es poeta, este otro sí. Nosotros publicamos todo lo que nos gusta, sin preconceptos. Y a su vez, la cantidad o la serie que tenemos de colecciones nos permite estar en todas las mesas de una librería. Quisiera que aprovecháramos para hablar de este libro, Novísimos, ajá, que es de poesía y que llega a Colombia y pronto va a estar en todas las librerías. Novísimos, nosotros tuvimos la suerte, el privilegio de poder publicar a esta gran poeta argentina, Juana Vignosi, que falleció hace, creo que ya son 5 años. Publicamos la poesía reunida y luego de esa poesía reunida varios de los libros de ella. Juana durante la dictadura argentina y luego muchos años más vivió en Barcelona, vivió en España, y ella se especializó traductora del francés, algo del italiano, pero fundamentalmente el francés. Cuando volvió, luego de todos esos años de España, volvió a la Argentina y la pudimos tener en la editorial y publicarla, una poeta una mujer muy bien preparada, muy guerrera, muy culta, que te incomodaba inmediatamente porque siempre encontraba por dónde la llave de los enojos del otro o de la otra. Tenía una habilidad textual, argumentativa increíble. Juana era una gran traductora y a ella la elegimos para traducir al Eclesió. Cuando el Oh, Eclesió dijo, me han mejorado, se lo dijo en la cara a Juana en un almuerzo que estuvimos juntos. Le digo, usted, Juana, habla muy bien castellano porque vivió años en México. Es un francés desfrancesado, descentrado, el Eclesio, que ha vivido en muchas partes. Quizá donde menos vivió es en Francia. Eh, y él mismo le dijo a Juana, me has mejorado, porque él maneja el castellano. Entonces Juana intervino en muchos de los aspectos de nuestra editorial. Ha traducido varios libros y por suerte la hemos publicado como poeta. Y Novísimos, cuando ella falleció, es lo que dejó ya listo prácticamente para publicar. Y bueno,
lo hemos, por suerte, publicado. Es un texto bellísimo, es muy influyente entre los jóvenes, Juana. Hay una cosa muy curiosa de la editorial Adriana Hidalgo y de la manera como ustedes se han descrito en diferentes textos y entrevistas, y es que se reconocen como una editorial de literatura, filosofía, teatro, música, artes visuales y ensayo. Entonces, a uno hay algo que suena raro ahí, ¿no? Y es, bueno, acá nos enuncian áreas temáticas, que yo sé que ya hablamos que digamos, hay una combinación y unos límites que se rompen en eso, pero el ensayo no se asocia con lo temático, sino con la forma. Cuéntanos un poco de qué entiende Adriana Hidalgo por ensayo y si esa categoría de ensayo ha variado en el tiempo. Ha variado en parte, sí. El ensayo, cuando uno lo piensa literalmente, es algo tentativo, ¿no? En algo que voy viendo cómo va a ser. Hay grandes escultores del ensayo. Y desde la Argentina, un país tan complejo, tan a veces difícil de entender para nosotros mismos y mucho más afuera, es una usina de grandes ensayistas. Es más, la ficción en Argentina es uno de los países donde la ficción surgió más tardíamente, en 1840, con Esteban Echeverría, que además era ensayista y autor del Dogma Socialista. Esteban Echeverría, con su texto El Matadero, es el primer texto de ficción, que sin embargo es una ficción política. Es decir, el ensayo dominó el mundo intelectual y editorial argentino, y nos parece clave porque uno en el ensayo busca entenderse a sí mismo, entender a los otros, entender en qué mundo vive, en qué realidad vive, cuáles son las variables, las ideas fuerza, las ideas más incandescentes de un momento, aquello que nos puede transformar, que nos puede volver mejores. Y en algún sentido, uno lee, me parece, para salirse un momentito de uno mismo. Es decir, casi todos nos cansamos de nosotros mismos, que son nuestras vidas pequeñas, nuestras vidas cortas, e imperfectas, y lo que uno hace con los ensayos, con la literatura, es vivir otras vidas, es ser otros por un rato, es salir de esa subjetividad, de ese siglo del hombre, digamos, de esa forma en el que el hombre, de alguna manera, le dio su propia forma a todo y arruinó casi todo, ¿verdad? Entonces, salir de ese dominio de lo humano para salir hacia lo otro, hacia la naturaleza, hacia los animales, hacia las cosas, hacia las otras personas, hacia el otro, hacia los que piensan distinto. El ensayo es eso, es esa posibilidad de proyectarnos hacia afuera. Y nuestro más grande ensayista es al mismo tiempo un filósofo, que es Giorgio Agamben. Me estoy adelantando porque sé Sí, que pero querías ahí, hablar ahí de él. iba yo, ya iba a preguntar eso, porque además ya empezaron a salir en las preguntas. Un autor Porque, súper claro, transversal. nosotros publicamos desde prácticamente el inicio de la editorial, hace más de 20 años, a Giorgio Agamben, que es un gran filósofo italiano, para mí el mayor filósofo vivo. ¿Y cuál es su parámetro filosófico? La biopolítica, es decir, no es una filosofía del más allá, ni una filosofía de la, este, digamos, de las nubes, del cielo, no, es una filosofía del aquí y ahora, de las causas por las cuales el poder nos colocó en el lugar en el que estamos, cómo se domina a las sociedades, cómo se unen las sociedades, los proyectos de resistencia, la influencia enorme en Occidente que tuvo las ideas de la Iglesia y su manera de dividir el poder y la economía. Es decir, Agamben es un filósofo de la biopolítica, de aquellas cosas que afectan nuestros cuerpos, nuestras cabezas, nuestro modo de pensar, nuestro modo de relacionarnos en las ciudades, en los países y con los estados y los gobiernos. Y con esa manera en la que en alguna época las empresas eran parte de un estado y ahora los estados son partes de una empresa, ¿verdad? Ahora, digamos, se ha transformado tanto la realidad que la economía manda, que el mundo online del mundo financiero manda, que el neoliberalismo financiero y el capitalismo, como dicen, el capitaloceno gobierna, ¿no? Entonces, nos ayuda a entender la época en que vivimos. Preguntan en el chat, yo no conozco la obra, pero si han pensado editar Homo Sapiens en un solo tomo. Eh, Mira, nosotros cuando empezamos a publicar a Agamben, hace más de 20 años,
ya había algunos otros editores, pero con el tiempo nos ganamos su confianza, la amistad de Giorgio Agamben. Ya hemos publicado más de 30 libros de él, tenemos todo el Homo Sacer, que son mis libros, y probablemente hagamos una publicación, no sé si en un tomo porque son 3000 y pico de páginas, la verdad lo digo en el aire, pensando en voz alta, quizás son, sí, supongamos que 3000 páginas. Eh, eh, lo que ocurre es que a través del tiempo, incluso Agamben fue pensando, cuando pensó el orden, el cronograma de sus libros, el primero, al final, digamos, cuando uno mira todo desde el presente hacia atrás, es más fácil de organizar. Y él lo reorganizó. Él, por ejemplo, escribió primero el libro 1, después el 4, después el 2, después el 7, después el 3. A medida que iba estableciendo su edificio filosófico, él iba haciendo algunos pequeños cambios en los modos en que citaba la bibliografía, en los modos en que citaba terceros, en los modos de organización de la obra. Entonces, para publicarla completa, habría una gran revisión de cómo está todo y de modo estandarizar ciertos aspectos, en el mejor sentido, de buscar la forma que él tenía de mirar más reciente y proyectarla a todos los primeros tomos. Así que es un gran trabajo que queda por delante y que sí, queremos hacerlo y supongo que lo vamos a hacer. Quería preguntarte qué puedes aconsejar a una persona que no está tan familiarizada con las temáticas en filosofía o filosofía política. ¿Por qué obra empezar de Agamben? ¿Por dónde acercarse a la obra de? Agamben tiene, como les decía, su gran edificio filosófico, que es el Homo Sacer, son 9 libros, que fue escribiendo desde los años 90 hasta hace 4 o 5 años. Pero también eso sería el Sol, ¿no? Ok. Alrededor de ese Sol hay todo un sistema planetario, asteroides, satélites, todo ese sistema cósmico son las obras, llamémoslas menores, donde él analiza qué es la filosofía, qué es la política, qué es un dispositivo de lo que se habla hoy tanto, el dispositivo filosófico, el dispositivo estratégico, el dispositivo de lo cual. Son libros metodológicos, digamos, que nos ayudan a pensar, a organizar el pensamiento. Pero también Agamben viene de la literatura, organizó, hizo mucho la filología, el origen de las palabras, el pensamiento que uno podría decir arqueológico, en el sentido de cuando uno dice algo, esa palabra tiene una raíz, tiene una historia, una palabra siempre tiene una historia una raíz que la proyecta al pasado y uno trata de averiguar qué quiere decir. Él todo busca una genealogía de cada cosa. Entonces, por ejemplo, podríamos pensar qué es la filosofía, que es un libro pequeño, o Desnudez, que es otro libro pequeño de Agamben, o Infancia e Historia. En Infancia e Ahí Historia, él está. Uh-huh. plantea, es un texto extraordinario, donde plantea que ya las personas no tenemos experiencia, nuestras experiencias se fueron estandarizando y haciéndose rutinarias y comunes. Entonces, ¿cómo fue que desapareció la experiencia y por qué se fue reemplazada? Él lo analiza en ese libro. Entonces, yo creo que esos satélites, todos esos 20 y pico de libros pequeños o medianos, son buenas maneras de entrar al edificio central, a ese sol que es Homo Sacer y los 9 libros. Me llama mucho la atención de infancia e historia en este momento de la vida, cuando la cotidianidad eh, se ha tomado en nuestra vida, que la percepción del tiempo cambió radicalmente. Hay unos que todavía nos sentimos en marzo, porque pues ya no tanto, pues sobre todo al principio no abandonamos el mismo espacio físico, ni tuvimos los mismos acontecimientos o rituales de cumpleaños, Día de la Madre y todo. Entonces se rompe un poco esa noción pues de cómo contábamos la realidad, y me llama la atención lo que dices de cómo ya no tenemos experiencia. Entonces no sé si por ahí va también y crees que puede haber algunas reflexiones interesantes para este momento. Exactamente, es así. Esta época nos ha mostrado más que nunca que el tiempo es una categoría que incluye tiempos posibles, un tiempo personal, psicológico, un tiempo real, y también un tiempo que fluye, otro tiempo que es un presente eterno y continuo. No sé si se han fijado que ya prácticamente no se conjuga el futuro. Nadie se dice poco haré Sí. dice voy a hacer. Se usa el presente hacia el presente pro futuro, ya no se conjuga el futuro. Bueno, estos tiempos de pandemia han generado en Agamben un texto que uno podría decir beligerante, que es, ustedes lo recibirán pronto, me imagino, que es La epidemia como política, un libro que publicamos de 2 meses y agotamos la primera edición en este breve periodo y vamos a publicar pronto la edición
aumentada, con más artículos. Es decir, intervenir sobre el presente, sobre el tiempo presente y los distintos tiempos que tiene la sociedad es un tema también importante en Agamben. Bueno, voy a hablar de otro autor que no han dicho, pero siempre lo preguntan en todas las ferias del libro, otro autor transversal, que es Di Benedetto. ¿Cómo llegó Di Di Benedetto? Benedetto. Ajá. Di Benedetto es un enorme autor. Nosotros también elegimos descentralizar un poco, quizá menos literatura porteña de Buenos Aires y más literatura del país. Di Benedetto era mendocino y luego director de un diario muy importante de Mendoza, cuando la última dictadura, que aquí sucedió entre el año 76 y el 83, Di Benedetto era de ideas socialistas y al mismo tiempo en algunos aspectos un poco, digamos, conservadoras o formales, una combinación, digamos, de esos mundos de ideas. Un hombre muy libre, muy genial, que cuando era director del diario en Mendoza, un grupo militar fue a buscar a determinados periodistas del diario para llevárselos. En ese momento comenzaba a aplicarse lo que es la desaparición forzada de personas. Creo que fue el primer día, el mismo día del golpe, en marzo, 26 de marzo del año 76, en que fueron a buscar a periodistas del diario, y Di Benedetto dijo, de aquí no se llevan a nadie. Entonces se lo llevaron a él, lo metieron preso, no le dejaban escribir. Le hicieron simulacros de fusilamiento, con fusiles con balas de salva, lo ponían frente a un paredón y le simulaban fusilamiento varias veces. Fue una cosa espantosa. Él ya tenía esta obra increíble y muchos premios Nobel del mundo empezaron a abogar por su libertad y tuvieron la presión suficiente cuando luego algunos premios Nobel y luego gobiernos y dieron su libertad y él se exilió en España. Luego volvió a la Argentina, siempre después de ese proceso de prisión que sufrió fue terrible. Pero una de las cosas que él inventó cuando resulta que lo tenían preso y no le dejaban escribir, solo le permitían escribir cartas. Y él en las cartas le escribía a una amiga, por ejemplo, querida, ayer soñé, y en ese sueño contaba un cuento. Su corresponsal se dio cuenta y publicó ese libro, que es un libro de cuentos escritos en la cárcel, se llama Absurdos, ahora está incluido en sus cuentos completos que hemos publicado, pero en su tiempo también lo hicimos como relato independiente, como libro independiente. Absurdos son todos bellísimos textos duros sobre el encierro que él escribió en la cárcel, transgrediendo la obligación de no escribir que le había impuesto. Pero bueno, su obra máxima es Ama, una novela que él escribió en un mes escaso, a mediados de los años 50, y pasa lo que con las ideas de contrabando que decíamos al principio. Esa novela, Sama, se supone que es una novela histórica, pero en realidad es una novela sobre la existencia. Se lo compara con los mejores escritores existencialistas y nuevos objetivistas franceses. Di Benedetto en los años 50 escribe una novela sobre la espera, y la cápite de esa novela, la frase está dedicada a todas las víctimas de la espera. Nos pasa mucho que somos víctimas de la Qué lindo. burocracia, víctimas de nuestros países, víctimas de nuestros estados, y es la historia de un funcionario de la corona virreinal que está en Asunción y quiere ser trasladado a Buenos Aires, y se le pasa la vida esperando que lo trasladen, nunca lo trasladan. Se hizo la gran película Sama, ¿verdad? Entonces esa novela sobre la espera es una novela existencial que toma el género de la novela histórica para contrabandear ideas de existencia y de libertad. Di Benedetto empezó siendo casi un autor de culto en Argentina a convertirse por su libro Sama en un autor del cual se basaban a hacer películas. ¿Cómo fue ese proceso? Y sé que hubo una posición muy fuerte desde ustedes en la editorial para que dejara de ser un autor de culto, saliera de esos círculos. Exactamente. El culto siempre es interesante, pero al mismo tiempo es minoritario. Y nuestro ideal, como el de cualquier editor, es siempre que nuestros libros lleguen a más personas, a más lectores. Hasta que nosotros lo publicamos, por lo menos en América Latina, era un autor de culto. Pero en Alemania, en Francia, donde también se lo traducía, vendía decenas de miles de ejemplares. Fue un autor, por eso luego lo defendieron
mucho, lo conocían, y en Europa, cualquier escritor de la generación de los que ahora tienen, digamos, más de 40, eh, no leer a Di Benedetto es una gran falta, lo consideran parte de la formación de cualquier escritor o escritora. Ok, Nosotros con el trabajo que hicimos alrededor de toda su obra y descubriendo también inéditos, todas sus novelas, cuentos, textos periodísticos, lo sacamos del culto, lo sacamos de ese cerco un poco endogámico hacia otras formas y más lectores. Hemos publicado decenas de ediciones, hemos permitido en las ferias del libro de Frankfurt, de París, de Londres, de Guadalajara, y las de Madrid y Barcelona, vender los derechos y se ha traducido a más de 20 lenguas, Di Benedetto. yo siento que en Colombia todavía tenemos algo de ese autor de culto y que no hemos logrado que Di Benedetto llegue a más y más personas. Eh, Puede estar asociado con el desconocimiento y pues bueno, ahí creo que hay mucho que trabajar o otras rutas de lectura que ofrecer también sobre literatura. Sí, sí, sí. Y ya que alguno de los participantes aquí en la reunión preguntaba por dónde empezar, en el caso de Agamben, en Di Benedetto, por dónde empezar por los cuentos. Ok, Leerse los cuentos es algo fantástico, y luego pasar a las novelas. ok, listo. Sí, todos a veces nos votamos primero para empezar con Sama, ¿no? Que es como la gran obra. Sama, El silenciero y los suicidas, que los publicamos como trilogía, Sí, porque no es que tengan relación temática, sino que cada una contrabandea ideas distintas, una a través del género histórico, otra a través del psicológico y otro del policial. Toman esos tres géneros, digamos, congelados, consagrados, para proponer nuevas ideas. buenísimo. Pasemos a otras áreas de reflexión de la editorial. Esta es una novedad que llega muy pronto a librerías, que es Zoografías, literatura nacional. Ya el título es bastante diciente y bastante contrabandeado porque une dos cosas que te generan una imagen mental inmediata, ¿no? La literatura sobre animales o literatura hecha por animales. Exacto. Nosotros tenemos toda una colección de libros que son libros encargados por la editorial, en el sentido de que nos gusta recorrer la historia de la literatura, supongamos convencionalmente de 1000 años de literatura, a través de un tema. Entonces es como un hilo delgado, un hilo de Ariadna que une textos de 1000 años de producción literaria, de hombres, de mujeres, de distintos saberes, siglos, épocas, y tenemos de fantasmas, de asesinos, de odiadores, de textos del mar, y este texto es Historias de animales. ¿Qué pasó? Nos damos cuenta de que es una época en la que digamos, el medio ambiente está en peligro y pensamos este libro hace como 4 años. Le encargamos a Mariano García, que es un autor aparte novelista, traductor, es otro de los grandes colaboradores y autores que tenemos en nuestra editorial. Y él a través de 4 años reunió, tradujo, digamos, nuestros antólogos generan antologías que no tienen que ver con los códigos alfanuméricos de Amazon o de los distintos sitios que dice, si usted compró este libro, quizá también le interese este. No, no son links generados por la matemática, son links de personas que han leído muchísimo y van haciendo ligas, estos encuentros entre textos de distintas épocas para producir, en este caso, un libro que no está ordenado, digamos, por orden de autores, sino por orden de animales. Y por cada animal, muchos autores que hemos encontrado, y que, bueno, van siendo analizados con pequeños textos introductorios, y luego los textos que van, digamos, propios del libro, ¿no? Como les digo, 1000 años de literatura, desde literatura latina hasta literatura contemporánea. Entonces, lo que hacemos es eso con las antologías, es encargarlas, producirlas, somos editores que nos gusta intervenir fuertemente en los textos, en los títulos, en todos los niveles de los libros, para no necesariamente dejar una marca, sino más bien producir una lógica interna en cada libro para llegar del mejor modo a los lectores, ¿no?
Y este libro, ¿qué acogida ha tenido por lo menos en Argentina en los Bueno, movimientos? muy bien, ha tenido, lo hemos lanzado hace poco y han salido reseñas extraordinarias del libro, muy elogiosas realmente. Por suerte tenemos una prensa en toda América Latina, pero siempre empezando por casa, donde lo publicamos y las reacciones son más inmediatas, muy favorable, tanto en los diarios, en los blogs, en las revistas, en las radios, en los programas especializados, en las universidades. Es decir, tenemos una buena acogida de los libros. Y en los grupos de defensa de los derechos de los animales o ambientalistas, ¿has tenido la oportunidad de conversar con alguno de ellos o realmente no han llegado a ese tipo No, de no conversación? necesariamente. Sí lo ha hecho Mariano García, quien ha compilado, Ok, traducido, bueno, es un trabajo enorme el que hizo, sí lo hizo él de manera más directa, pero yo no particularmente. bueno, acuérdense que el chat está ahí por si quieren que hablemos de algún libro que no está acá. Aquí han hablado también de Oda al Odio, que es uno de los libros Exacto, más reconocidos de Adrián Hidalgo, por lo menos en Colombia. Siempre preguntan por ese libro. De vamos a hablar más adelante, o hablemos de una vez, hablemos de los dos libros que vienen de ella y de toda su obra, porque también es otra gran autora transversal. Vienen crónicas completas y novelas completas. claro. Bueno, con Eve tuvimos una gran relación. Para muchos escritores y escritoras es la mejor escritora argentina. Eh, a Eve la hemos publicado desde al poco de iniciar la editorial, tuvimos casi 15 años de relación, ya ha muerto hace 2 años. Eh, Creo que hoy o mañana sería el cumpleaños, no recuerdo bien, tal vez hoy. Eh, Eve es una grandísima escritora que ha publicado novelas, cuentos, y en las últimas etapas, desde los años 2000, decidió dedicarse a la crónica, pero con las herramientas, la sintaxis, la morfología de la ficción. Tiene lo que yo llamo un oído absoluto para las distintas voces. Le encanta ir a un lugar, sentarse en la parte álgida de la ciudad o del pueblo, charlar con las personas, enseguida empieza a construir, leer lo que está escrito en las paredes, los grafitis, ver los titulares de los diarios y los periódicos que están en los kioscos ofrecidos, hablar con las personas que a veces llega a un lugar y dice, dime, ¿dónde está la persona más vieja del pueblo, pero que todavía tenga buenas luces, esté bien de la cabeza y pueda charlar con esa persona y me va a contar? Bueno, Eve es una escritora absolutamente maravillosa, que la clave de su obra es la oralidad, pescar los registros, y es una de las escritoras y escrituras más democráticas que conozco, donde todo lo valora con el mismo valor, todas las personas, todas las presencias, y no solo las personas, los animales, los objetos. El último libro se llama Animales, hizo su experiencia tanto real con animales como a través de programas instructivos, de libros, de personas especializadas en etología y en comportamiento animal. Entonces, cuando poco antes de su muerte, habíamos decidido con ella ir publicando toda su obra reunida, empezaron las novelas, eh, luego, bueno, ella falleció y seguimos publicando sus cuentos completos, sus crónicas es lo último. Es realmente un modelo de escritura, porque es muy entretenida, uno no puede parar de reírse cuando la No lee y puede. al mismo tiempo de pensar, de pensar. Y ha sucedido algo especial con Eve, que ya también les va a llegar, sus albaceas literarios, aquellas dos personas, Pia Bouzas y Eduardo Muslip, que han quedado a cargo de la organización de su obra, son a su vez escritores, eh, han descubierto 3 novelas inéditas, que ya las tenemos para publicar en marzo del año que viene. Es decir, las hemos encontrado, nos han maravillado, 3 novelas que no sabíamos que existían. Ellos han escrito un texto explicando cómo fue el origen y el encuentro con eso, eh, y las vamos a publicar como una trilogía por fuera de las novelas completas. Es decir, están las Ok. novelas que han recibido, que es todo lo que ella escribió hasta lo que se conocía, todas las crónicas, que es lo último y quizá de lo más divertido, y más adelante, hacia marzo, va a aparecer esta trilogía de novelas. Aprovecho para preguntarte algo muy particular del fondo de Adriana Hidalgo, y es que ustedes han hecho el ejercicio de hacer obra reunida, novelas completas, cuentos completos, crónicas, bueno, de diferentes autores. Entonces, ¿cuál es el trabajo del editor por encontrar esos textos
Sí, definitivamente hay veces que se quedan algunos por fuera, como en este caso, o si de pronto también se encuentran con casos donde les dicen esto es de tal autor, pero se dan cuenta que realmente no, que hacen una investigación para saber que no es. Bueno, cuéntanos un poquito de ese trabajo del editor Claro. ahí. Por suerte no nos ha sucedido esto último. Todo Menos lo que mal. hemos encontrado, hemos podido fijar ese corpus que implica cuando una persona está afortunadamente viva, publicamos lo que se llama obra reunida, porque la completud, la idea de cierre, hasta que mientras uno vive, no, por suerte no se cierra nada. Pero cuando fallece la persona, ya lo pasamos a llamar obra completa. Entonces, Ok, ok. la completud, esa idea de completud, porque como les decía también al principio, la información dispersa, que uno no sabe si lo es real o no, cuáles son las fuentes, toda esta cosa desflecada de la cultura contemporánea, en donde tomamos un pedacito de cada lugar, cuando tiene un libro en sus manos, el pensamiento entero a través de una vida. En el caso de Eve no cabe en un solo libro, son 3 o 4, algunos caben en un solo libro, no importa el tamaño, ¿no? Pero quiero decir, reunir toda una vida de escritura y de pensamiento produce efectos sobre los lectores. Les gusta tener esa completud en sus manos, poder alternar, leer un día una cosa, después pasar a otro texto, e ir degustando de a poco los textos. La obra reunida y completa permite eso. Te estoy preguntando acá en el chat varias cosas sobre futuros proyectos de la editorial. Entonces, te leo. ¿Tienen comunicación con los centros de memoria, el Conti, el de Córdoba, pensando en posibles líneas editoriales o en obras de Rodolfo Walsh, por ejemplo, o Augusto Conti? Eh, Hay una trilogía de escritores de esa época, que es Haroldo Conti, Rodolfo Walsh, y el tercero es Paco Urondo. A Paco Urondo publicamos su obra completa. Era un escritor militante que murió con las armas en la mano. Eh, eh, Era un escritor que defendía las luchas populares y en la época de las violentas dictaduras que hubo aquí, él tomó partido por las ideas populares y hasta tomó las armas en ese sentido. Walsh era un hombre genial, de una cultura enorme. Cuando él, fíjese que no solamente era un militante político, digamos, fundamentalmente era un escritor y un poeta, publicamos sus novelas, sus cuentos, su poesía completa, en breve publicaremos su teatro, sus artículos, sus ensayos, toda la obra de él. Eh, Paco Urondo, cuando asumió como director del Departamento de Letras de la Universidad Pública de Buenos Aires, a su, digamos, nombramiento asistió tanto la gente de los barrios humildes populares, de lo que aquí llamamos barrios de emergencia o villas miseria, como la gente más culta y refinada de la Argentina. Fue esa confluencia que pocas veces la logra alguien, ¿no? Reunir lo que usualmente se dice a todas las clases bajo una misma órbita, que era la órbita de su pensamiento tan amplio, ¿no? Y de algún modo las envidias internas de los movimientos revolucionarios, que a veces también tenían elementos machistas, como Paco Urondo era tremendamente buen mozo, mujeriego y culto, le pusieron un arma en la mano, que es lo que él no manejaba tan bien, y casi lo mandaron al muere, se puede decir. Porque los revolucionarios no querían esa cosa del mujeriego y del hombre digamos, que se disolvía en las ciudades, ¿no? Urondo fue grande y también como periodista. Cuando vemos sus escritos periodísticos, él tomaba un tema y lo agotaba en épocas en que no existía internet. Él hacía un artículo sobre la noche de Buenos Aires o sobre el jazz o sobre algún tema que pasaba en la ciudad y escribía un artículo de 25 o 30 páginas, cosa que ya periodísticamente tanto no se hace. Y era difícil decir otra cosa en aquella época, por fuera de lo que él decía, que lo agotaba al tema. Entonces, desde todos los lugares, Walsh, tanto como Haroldo Conti, perdón, Urondo, tanto como Walsh y Haroldo Conti, son figuras centrales de la resistencia política y que tienen buena acogida en los lectores. Por acá decían también en el chat Felipe Grismaldo que él sentía que Adrián Hidalgo siempre lo sorprendía con algo. A mí este autor, yo no lo conocía, o sea, me parece absurdo que no supiera todo esto diciendo y ahora que estoy acá compartiendo la página,
veo que tiene, bueno, los cuentos que nos decías, la obra poética, el periodismo, el ensayo. Creo que hay que meterle diente, como decimos acá, a este autor, porque realmente es para mí un gran descubrimiento de hoy. Voy a pasarme a otro texto que teníamos preparado, que creo que da mucho de qué hablar, y es Vértigo. Da mucho de qué hablar porque es la tensión entre lo que se conoce como una enfermedad mental y una respuesta a la sociedad en la que vivimos, finalmente. Entonces, cuéntanos un poquito de este Exacto. libro. De Andrea Cavaletti ya publicamos varios libros. Tenemos, como decía, el privilegio de publicar a Giorgio Agamben y de vez en cuando nos cruzamos con él, eh, nos hace alguna recomendación. Y dijo, pónganle el ojo a Andrea Cavaletti. Cuando comenzamos a publicarlo, hace casi 10 años, quizá un poco menos, eh, o sí pueden ser 10 años, era un jovencito Cavaletti, ahora sigue siendo joven, pero no tanto, y está en la línea de la biopolítica, pero él cruza más con la literatura, el cine y otros medios. El libro Vértigo, un solo detalle les cuento. Cuando invitamos a Agamben, yo en ese momento era director del Centro Cultural Rojas de la UBA y también director de la editorial Adriana Hidalgo. Lo invitamos de la Universidad de Buenos Aires a venir a Buenos Aires en 2005 y cuando el primer lugar en el que iba a hablar era la Universidad de La Plata, de la ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, una ciudad que se destaca por su universidad pública y por su vida universitaria y también burocrática, ¿no? Los poderes y la universidad. Preparamos 900 sillas para Agamben y no alcanzaron, fueron más de 1000 personas a esa primera charla. Y el libro que Wow. publicamos en aquel momento, de los 3000 ejemplares, se agotaron en 2 semanas. No pudimos ni siquiera sacarlo hacia fuera de la Argentina. Es decir, luego hicimos otras nuevas ediciones, ¿verdad? Bueno, Cavaletti viene de esa línea. En el libro Vértigo, lo que él hace es analizar cómo, lo que vos bien decías, que fue el texto que está escrito en la contratapa también del libro, cómo el vértigo, que era una enfermedad, ¿no? De abismarse, de sentir que uno no está en sí mismo, que se sale de eje y que de algún modo hay un abismo que lo atrae, cómo el vértigo pasó de ser una enfermedad a una necesidad de vida, es decir, la vida online, estas cuestiones del Zoom y de las reuniones virtuales continuas, de las cosas que están pasando todo el tiempo y nos mantienen activos, que casi nos quitan el sueño, todo esto produce un vértigo en la contemporaneidad. Entonces, él analiza la historia y cómo se pasó y analiza a muchísimos autores, psicólogos, psicoanalistas, cineastas. La película Vértigo de Hitchcock es el hilo de Ariadna de este libro. Él analiza esa película, ese abismarse, salirse de uno para caerse en algo, esa sensación que uno tiene todos los días, cómo se pasó de la enfermedad a la cotidiana, casi a lo imprescindible que es sentir vértigo hoy con el mundo contemporáneo. Entonces ese libro es un libro clave. Aprovecho entonces para pasar a otro libro y te cuento, Fabián, en estas conversaciones que hemos tenido, hemos visto cómo cada editor arma su catálogo y aunque estén en diferentes colecciones los libros, cada título puede conectarse con otros títulos, no importa si es ficción o no ficción, si es novela, cuento, y me encantaría que habláramos de de Severland, que tiene todo que ver con lo que Severland. estábamos hablando. Claro, es una joven escritora alemana, se trata de su primera novela. Me parece que un poco la tarea del editor independiente, de las editoriales hechas por editores, está la de descubrir tanto textos desconocidos de autores conocidos, como descubrir autores y autoras desconocidos, como republicar algo, porque cada traducción marca una época. Por ejemplo, nosotros hemos traducido, no sé, Gansertón Veredas, que es la novela culminante de João Guimarães Rosa, el gran autor brasileño, y fue traducido en los años supongamos en los años 60 por un español, como lo había sido. Eso marca un momento de época, una traducción marca lo que la traductora o traductor en aquel momento pensaba y creía. Luego hacer una nueva traducción de una obra clásica implica generarle nuevas lecturas y nuevos lectores. Así es como, bueno, vamos tratando de descubrir. Este libro de Neverland es una utopía o una antiutopía
en la que, sin explicarse demasiado bien por qué, un acto terrorista, una guerra, algo pasó, una conflagración en la novela, algo en el pasado, hace muchos años, que liquidó todo Internet. Entonces todo vuelve a ser de nuevo manual, todo vuelve a, digamos, Internet se quita, no está más, y la gente se relaciona y todo el mundo pasan a estar de nuevo los teléfonos con moneda, los diarios de papel, los libros de papel. Entonces hay un joven inquieto que es especialista en computadoras viejas, que va buscando en los containers que están frente a los negocios viejas carcasas de computadora, las arregla y las pone de nuevo a funcionar. Y en esas recorridas, me olvidaba decir que Joseph Rix, la autora, es alemana, ¿no? No sé si lo dije. Bueno, el personaje protagonista en esas recorridas encuentra en hangares abandonados, en lo que sería Holanda, lo que son los centros, digamos, de las computadoras de Facebook y de Google. Con lo cual se lleva a un amigo y descubren un tesoro, es decir, de una sociedad que ahora es analógica, según la novela, porque está hablando como si viviéramos en los 80, pero en realidad es una novela del futuro, descubren ese tesoro. Entonces se empiezan a pelear, uno lo quiere vender porque es información, otro cree que se puede enriquecer la cultura. Entonces sería una antiutopía, como de algún modo el descubrimiento de la conectividad plena, de las redes, de estar todo el tiempo, digamos, exhibiéndose, todo eso si nos da... si nos adelanta o nos atrasa socialmente, si nos produce un beneficio social o un perjuicio social, o una mayor libertad o un mayor control a través de los servidores, digamos, de las grandes empresas. Entonces, Serverland es eso, una antiutopía muy entretenida, breve, que plantea ominosa posibilidad del control absoluto que generan los servidores de las grandes corporaciones. Fabián, ya estamos llegando al final de nuestro encuentro, pero no quiero dejar de mencionar y que hablemos un poco de, como nos dijiste al principio, tu experiencia en el mundo del arte. Mucho tiempo escribiendo crítica del arte en Página 12, pero también viajando por el mundo, por diferentes bienales. Quisiera saber cómo esas experiencias en distintas partes del mundo, conociendo formas de expresión desde el arte, han ido modificando, afectando la mirada del editor y el catálogo de Adrián Elgo. Bueno, el arte y la literatura siempre imaginan mundos hacia el futuro, son visionarios, y me permitió cruzar de vereda, ir, digamos, de la literatura al arte y del arte a la literatura, que es muy enriquecedor. Todo el arte me permite conocer gente nueva, artistas nuevos, países, bienales. Me tocó ser en 2009 curador del envío oficial argentino a la Bienal Internacional de Venecia, que es la más prestigiosa y antigua de las bienales. Y gracias a mi trabajo literario he podido conocer a muchos grandes colombianos y colombianas. A través de mi trabajo artístico pude escribir sobre artistas como Carlos Cruz Díez, como Doris Salcedo, como Oscar Murillo, como José Alejandro Restrepo, como Botero, por supuesto, entre muchísimos otros artistas. O en el plano de la literatura, a un grandísimo escritor, pero también traductor, como Juan Sebastián Cárdenas, que para nosotros Ah, tradujo claro. una novela, Hotel Atlántico, de João Gilberto Noll. Juan Sebastián es realmente un personaje increíble. O haber publicado en una antología digamos, de crónica literaria, que la antologó Juan Cruz Ruiz, el que era vicedirector, bueno, escritor, ensayista y director del diario El País de España. Él publicó un libro de grandes reportajes a los mejores cronistas latinoamericanos y españoles. Y bueno, ahí tenemos a Alberto Salcedo Ramos y a Héctor Abad Faciolince. Es decir, el mundo del arte y el mundo de la literatura permiten conocer lo nuevo, lo mejor de otras partes, como decía, salir un minuto de uno mismo para conocer otras posibilidades. Y a través del arte me parece que es como un pensamiento de avanzada, porque es un pensamiento no lingüístico, no lineal, que es más emocional, va por muchos sistemas de conocimiento simultáneos. Ayer cuando hablábamos de tus viajes, me contabas de tu experiencia visitando China
y a mí me pareció muy interesante hacer una revisión del catálogo y ver cómo ustedes han publicado pues este libro que se llama Después de Mao, Narrativas de China Actual, pero también tienen otras reflexiones de otros países de Asia que son relativamente recientes en el catálogo. ¿Cómo ha sido ese acercamiento a esa cultura en Asia? Bueno, en Argentina, como en muchas partes de América Latina, es decir, China hace tiempo, como gran poder mundial, puso el ojo en América Latina, construyendo centrales de energía, eh, digamos, afianzando el comercio, generando relaciones comerciales muy fuertes. Es un mercado gigantesco, como sabemos, pero también está el desconocimiento de la gente, a veces con prejuicios. También, bueno, el arte y la literatura es lo que nos ayuda de a poco a quitarnos todos los prejuicios que tenemos, o no todos, pero muchos. Eh, y en este punto, cuando veía cómo la gente tenía una mirada tal vez despectiva sobre las cuestiones de China o temerosa, dije, aquí hay una beta literaria, porque luego de cierta literatura clásica, ¿qué podemos pensar? ¿Qué sabemos de ese país? Sabemos poco de su literatura contemporánea, de su arte contemporáneo. Entonces, por esos días me llegó un hermoso libro que se llama Un país mental, un libro de una selección de 100 poemas chinos de Miguel Ángel Petrec, enorme traductor, escritor, ensayista, que domina, argentino, que domina la lengua china, que estudió chino y que vive ya hace años en París. Le dije a Miguel Ángel de escribir una antología mientras él vivía en China, porque vivió bastante también en China, tanto en Pekín como en Shanghái, eh, de seleccionar, de conocer, de hacerse amigo de escritores y escritoras, y así fue como generamos esta antología que se me ocurrió poner el título Después de Mao, que no es el nombre de ninguno. A mí en general casi como religión literaria, cuando hay libros de cuentos, no me gusta que el título del libro tenga el título de uno de los cuentos, porque es privilegiar uno por Me sobre los gusta, demás, sí, sino de acuerdo. generar una Un, estructura más amplia, más profunda, un título que abarque todo. Y estos autores y autoras, que son 10 en total, mujeres y hombres casi por partes iguales, que además de ser escritores y escritoras, algunos se dedican a otras actividades, como el cine, todos son autores y autoras que han surgido después de Mao, es decir, nacido durante los últimos años de Mao o que no nacido después de su muerte y que están produciendo ahora textos. Y bueno, así se armó esta antología y cuando la estábamos publicando se enteraron en China de esto y el gobierno a través de una editorial estatal me invitó a China y ya por suerte pude 3 veces a ese otro mundo que es realmente sí. increíble. Y conocimos escritores y empezamos a publicar tanto independientemente a los cuentistas que están en Después de Mao, que es eh, como a Ge Fei, que es un gran autor chino, que luego de que lo publicamos ganó el equivalente al Booker Prize, al premio que dan los escritores en China. Tenemos a, bueno, el gran escritor español Enrique Vila-Matas, dijo que para conocer la China contemporánea hay que leer a Ge Fei, que es este autor. El libro se llama El Invisible, ya ha sido traducido a varias lenguas y es un libro fascinante, increíble. Vamos a publicar más textos de Ge Fei. Y luego tenemos a Ashi, que está incluido en la antología Después de Mao, pero luego esta novela, que es una novela sobre un crimen perfecto, porque es un crimen cometido de un amigo a una amiga que la mata porque sí. Es toda una metáfora de la China y del mundo contemporáneo. Una muerte inútil, una muerte sin sentido, que por lo tanto, como no hay motivo, no hay móvil, es un crimen perfecto, que después vemos cómo se soluciona. Tienen que leer para saber cómo se soluciona el crimen. Es decir, cómo encuentran al culpable. En nuestra librería hay una sección que sé que empezó Joana Alfonso hace tiempo ya, que ahora trabaja en comunicaciones en Siglo del Hombre sobre textos orientales y me acuerdo que ella me mostraba muchos de estos libros que me has dicho de Adriana Hidalgo, que claro, son sorpresa porque seguimos desde una mirada muy occidental, no abrir los ojos al resto del mundo, ¿no? Porque es absurdo, incluso pasa en lo que consumimos. Entonces, Exacto. pues yo creo que esta es una ruta de lectura que ustedes han marcado claramente desde el catálogo y que empieza a completar pues una ausencia real de libros de circulación de estos autores en Colombia, por lo menos. Somos la Eh, única editorial en lengua castellana que publica de manera sistemática autores chinos contemporáneos.
Bueno, ya saben todos, si les preguntan por autores chinos, Adriano Hidalgo es la respuesta. Voy a hacer una última pregunta que no tiene que ver con el catálogo para que pasemos a la rifa de los libros y si tienen alguna otra pregunta, pues es el momento de hacerla. Te preguntan si, dicen, en tu sitio web están vendiendo ebooks y si eso fue una respuesta a la pandemia y cómo se han ido adaptando a los cambios del actual mercado. Eh, en la pregunta está sugerida, ya inscripta la respuesta. Nosotros, nuestra lealtad es con los libreros, nuestro deber, nuestro deseo está con los libreros. Durante la pandemia, por las razones de fuerza mayor, se cerraron las librerías, muchas librerías. Entonces nos veíamos, teníamos en el depósito los libros, incluso algunos libros nuevos que acababan de salir, cuando aquí se declaró y obligó a la cuarentena para preservar la salud. Y con las librerías cerradas, ¿qué hacíamos? No podíamos sostenernos, no podíamos vender. Entonces nos vimos obligados a algo que digamos que los libreros nos consienten y nos permiten, pero nuestro canal principal, nuestros clientes son los libreros. Sí tenemos sitio web, sí vendemos libros, por motivo, digamos, del default que se generó con las librerías, con las idas y vueltas en distintas partes del país. Así que es nuestro canal privilegiado, nuestro canal preferido, los libreros. Genial. Entonces, Juliana Zambrano nos va a ayudar con la última parte, que es la rifa. Te ponen acá, no sé si alcanzas a ver en el chat, recomiendan a Ramón Ilan Vaca, sería genial si pueden conocerlo, una novela inédita acerca del movimiento anarquista en Barranquilla en los años 30. Qué bueno. Bueno, quisiera cerrar este ciclo con una frase de Daniel Divinsky, que muchos de ustedes conocen, un editor argentino consagrado, ha venido muchas veces a Colombia a hablarnos sobre el libro, tiene un podcast, bueno, es increíble. Y yo encontré esta frase sobre Adriana Hidalgo y quería compartir. Y dice, uno podría pasarse una vida leyendo los libros de Adriana Hidalgo y no se habría perdido en nada fundamental de la literatura de los siglos XIX, XX y XXI. Creo que es una frase que resume muy bien el espíritu de lo que uno puede conseguir encontrar y conseguir y sorprenderse en Adriana Hidalgo. Se las dejo porque a mí me encantó y ya quisiera uno que Daniel Divinsky dijera eso del proyecto cultural. Realmente todo un elogio de parte de un héroe de la edición. Sí. Fabián, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gusto, creo que esto nunca había pasado en la historia de nuestra relación con Adrián Hidalgo y desde que los libros están acá. Entonces, pues Adrián Hidalgo es uno de los sellos más importantes de la distribución de Siglo del Hombre por su amplio catálogo, por los temas que toca, porque siempre sirve para responder una pregunta, porque siempre funciona como un libro recomendado a quienes nos preguntan y es una manera muy linda de acercarse también a los libreros. Gracias por estar hoy acá y por hablar de todo lo que nos gusta que son los libros. Gracias María Elvira, gracias en tu nombre a todo Siglo del Hombre, a todos quienes estuvieron con nosotros en esta conversación y bueno, que se repita, va a ser ideal. Eh, Hay una última pregunta de Héctor. Sí, Los que tengan que salir corriendo a abrir la librería, lo entendemos perfectamente, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad que Héctor Vaquero de la librería Lerner te pregunta. Quisiera hablar un poco sobre los textos de Japón, sobre el cuerpo, la gestualidad, la contemporaneidad. sí, por supuesto. Nosotros tenemos junto con China varios textos de Japón que publicamos desde siempre en la editorial, ya tenemos varios. Los libros de Michitaro Tada, que cuando empezamos a publicarlo estaba vivo, luego falleció, Gestualidad Japonesa y Karada, son libros extraordinarios que hablan sobre la cultura japonesa explicada a los occidentales. Como buen antropólogo recurre a un montón de elementos, va desde la cultura alta hasta el fútbol, hasta un montón de cuestiones. Por ejemplo, en Gestualidad Japonesa nos explica varias cosas. Voy a dar algunos pequeños ejemplos. Dice que en Occidente uno reconoce en una reunión general al que manda porque es el que grita, el que se trata de imponer. En Oriente, en Japón, reconocen al que manda porque es el que está en silencio y Wow. está observando. Entonces ese es un tema clave. Otra cuestión importantísima
En Japón, cuando se le hace un obsequio a alguien, cuando en Occidente se nos regala algo, enseguida rompemos el paquete y queremos verlo, y la cara de felicidad que pone quien nos lo regaló porque nos ve a nosotros abriendo el paquete. En Japón es muy mala educación abrir un paquete. El paquete se habla en privado, es un acto íntimo. Luego, los japoneses no se tocan cuando se conocen porque no saben si van a poder confiar en la otra persona, en la persona que está allí frente a ellos. Entonces, Michitaro Tada nos dice que ese saludo, todo esto tiene que ver con una distancia de algún modo obligada, porque todavía la persona es desconocida y todavía no podemos saber si vamos a tener su confianza. Es decir, uno va ahondando en la gestualidad japonesa, en aquellas cosas que se lo reconocen, y si quiere hacer negocios con un japonés, por ejemplo, a mí me pasó en la feria del libro, le estoy Claro. contando a un japonés, a una japonesa algo, y cuando le hablo, sí, 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 me hace así, y después le digo, bueno, entonces, ¿quieres los derechos de este libro? No. ¿Qué pasa? El sé sí, sí significa estoy comprendiendo lo que me dices, estoy atendiendo, estoy prestando atención. Eso no quiere decir que piense lo mismo. Tú todo lo que me dices lo entiendo, pero en este momento o no lo comparto o no quiero eso. Entonces hay que tener pautas para saber cómo tratar con personas que vienen de otras formas culturales, ¿no? Aprovecho para preguntarte, ya que nos has dado algunos ejemplos concretos, si sabes algo de la diferencia de mirar fijamente entre Occidente y Oriente, que creo que es algo Sí, eso importante, yo la mirada. lo lo he visto en China, lo he visto muy notablemente, pero no he leído nada al respecto. Creo que tiene que ver con la timidez y con la idea de vivir comunidad, la Ok, idea de que el individuo no sobresalga. genial. Bueno, muchas gracias, Fabián. Creo que hemos tocado muchos temas. Yo me llevo un montón de preguntas y cosas que seguro voy a terminar de resolver en los libros de Adriana Hidalgo. Gracias por todo y sabes que aquí cuentas con los mejores amigos de Adriana Hidalgo. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Un abrazo Muchísimas gracias a grande. todos. Saludos y un abrazo a todos. Nos vemos de hoy en 8 con Pípala, porque no ha acabado el camino de Adriana Hidalgo, claro.